Gloria Nancy Arredondo es la madre de 4 mujeres que aseguran fueron abusadas por su propio padre y pareja de ella. Y hoy está arrepentida de no haberlo denunciado. A ella me las tenía amenazada, que si le contaban a mí, o sea, peor les iba. Yo le hacía reclamos, ya me trataba pues palabras feas como a ellas. Por eso yo nunca llegué a tocar ese tema. Jenny Yurley Ruiz es una de las hijas de Gloria. Tiene 24 años. Y está indignada por todo el horror que según ella vivió junto a sus hermanas, a manos de su propio padre, Fernando María Ruiz Ruiz, durante muchos años. Si él en realidad tenía esa necesidad de tener relaciones con alguien, ¿por qué no buscó otras mujeres? Jenny vivía en una zona rural apartada del municipio, en una casa humilde, en las montañas del occidente antioqueño. Vivía junto a su mamá Gloria Arredondo, quien se dedicaba a los oficios del hogar. Trabajar también en la cafetera. No, a mí me tocó usar mucho trabajo. También vivía con su papá, Fernando María Ruiz Ruiz. Yo soy agricultor, tengo mi tierrita, la trabajo y el tiempo que me queda, me dedico a la guadañada, que es lo que más platicada. En la misma casa también vivían 2 hermanas más de Jenny. Es decir, en total eran 4 mujeres. 3 eran hijas de Gloria y Fernando, y Erika, quien era la mayor, era solamente hija de Gloria. Y a pesar de las dificultades, pensaban que eran felices. Y de acuerdo con Gloria, su mamá, Fernando María Ruiz Ruiz siempre las maltrataba. A todas, a Jenny y a sus hermanas, y a ella misma. Era un hombre violento que les daba muy mala vida. ¿Usted por qué nunca lo denunció por violencia intrafamiliar en esa época, por ejemplo? Ay, yo no sé qué me pasó a mí. Fue el miedo, la cobardía, o que sí, me faltó mucha berraquera en ese tiempo. Y Jenny asegura que un día de repente se enteraron que Erika, su media hermana mayor, que para ese momento tenía 16 años y quien padece una discapacidad cognitiva y nunca salía de la casa, estaba embarazada. Erika, cuando usted queda en embarazo la primera vez, ¿sabían quién era el papá? ¿Quién era? Era Fernando. Fernando, su padrastro. Y a pesar de su condición mental y de que no podía entender que eso no estaba bien, Erika hoy a sus 33 años recuerda y relata que sostenía relaciones sexuales con su padrastro en contra de su voluntad. Porque él me obligaba, yo le decía que no. A veces en la casa, y me decía que me bajara el pantalón, y él también se lo bajaba. Entonces le decía, ¿para qué? Dijo, para lo que ya sabemos. Fernando salía del baño con mi hermana Erika, y él era subiéndose el pantalón, o subiéndose el cierre, abotonándose, pero yo lo veía como algo normal. Fernando, es posible que sea tu papá. ¿Por qué? Gloria es mi abuela, por si te lo preguntas. Como esa señora dejaba a Fernando solo con mi mamá y dicen que ese señor fue el dueño de mi mamá, posiblemente provenga yo de ahí. Séptimo Día no revela la identidad de la joven, quien hoy tiene 17 años. Por eso la llamaremos Laura. Ella habla de Gloria Nancy Arredondo, su abuela, y su pareja, Fernando María Ruiz Ruiz, quien sería su papá. Laura, ¿tú veías a Fernando teniendo relaciones sexuales con tu mamá? Sí, señor. Yo apenas vi eso, salí corriendo para afuera y luego él salió detrás de mí. Si le dice a su abuela, le voy a pegar. Y para 2015, algo que nadie esperaba ocurrió. Erika, con 22 años, quedó por segunda vez en embarazo. Una noticia que para Laura, quien tenía 8 años, no era sorpresiva. Mi mamá de esa casa no salía, el único hombre que se mantenía allá era Fernando. Y de acuerdo con Laura, a su corta edad, trató varias veces de decirle a su abuela Gloria lo que ocurría. A mi abuela una vez intenté decirle que yo vi a Nando Ruiz y ¡ay, cuál hombre! Entonces no había manera de decirle. O sea, ¿ella no creía? No. Pero eso no era todo. Laura revela que un día para 2017, cuando tenía 10 años, Fernando María Ruiz Ruiz empezó a verla con otra cara y comenzó la pesadilla. Yo era una niña indefensa. Estaba jugando en el patio, me jaló de la mano, me bajó los leggings y me tocó mi parte íntima. Y Laura relata que nuevamente
Fernando la amenazó. Me dijo, si le dice a alguien, le pego a usted y a su mamá. Entonces no tenía a quién decirle, porque si decía algo nos iba a pegar y como nos pegaba tan duro. De acuerdo con Laura, de ahí en adelante, hubo varios tocamientos y momentos que le causan dolor e indignación. Y los abusos duraron varios años. Todo terminó a los 13 años. En cada oportunidad que él nos veía solas, llegaba y me mandaba la mano a los senos, a la nalga. Según Laura, Fernando, el padrastro de su mamá, le decía algo que la impactaba. Que yo tenía que ser de él. Yo le decía siempre que no. Y él siempre veía la oportunidad de decirle a Gloria, vieja, ahora llamo para que me mande gasolina, abono, fresco. Siempre buscaba como las oportunidades de estar solo con uno. Y para Laura, uno de los peores momentos de su vida llegó antes de cumplir los 14 años, cuando estaba sola con él, en un cafetal cerca de la casa. Y empezó a jalarme de los pies por ese cafetal abajo. Me dio un golpe en el cuello. Yo caída. Cuando desperté no tenía ninguna de mis prendas, me dolía mucho y ese señor ya no estaba. Laura asegura que ese día Fernando abusó sexualmente de ella y nuevamente buscó a Gloria, su abuela, para contarle. Yo le dije, mae, pasó algo con Nando Ruiz. Y me dijo, ay, ya usted va a empezar a inventar como todas, que va, esos son maricas. Cuando ya todas le dicen a usted, ¿usted tampoco creía? Yo vivía amenazada, parejo con ellas y nunca llegué a hacer la desmanda. Y Laura no le contó a ninguna de sus otras hermanas, porque pensaba que no le iban a creer. Séptimo Día pudo establecer que la Fiscalía de Ciudad Bolívar, que lleva este proceso, ordenó una serie de entrevistas a las presuntas víctimas de estos delitos con expertos y con psicólogos, quienes establecieron que sus testimonios eran creíbles. Y por eso la Fiscalía continuó con este proceso y solicitó ante un juez de control de garantías una orden de captura contra el presunto responsable de estos hechos, Fernando María Ruiz Ruiz. Al menos 12 policías motorizados y armados recorrieron varios kilómetros hasta llegar a la vivienda, a unos 40 minutos del casco urbano de Salgar, y continuaron a pie durante otros 20 minutos. Llegamos al lugar, procedemos a identificarlo, individualizarlo, nos suministra su cédula de ciudadanía. Don Fernando, le voy a notificar una orden de captura que expide el juzgado promiscuo municipal del municipio de Salgar, Antioquia. Ya procedemos a trasladarlo al municipio. Se deja a disposición de la Fiscalía Seccional y ya la Fiscalía solicita al juez las audiencias preliminares. ¿Legalizan la captura? Sí, señor, el día siguiente, 11 de marzo de 2025, legaliza la captura. ¿Le imputan ahí unos delitos? ¿Cuáles? La Fiscalía le imputa el delito de acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir, porque él tiene una posición de garante ante las víctimas, es el padre, y la incapaz de resistir también con la mayor, que tiene una discapacidad cognitiva. ¿Él aceptó los cargos? No acepta los cargos y ya el juzgado le impone medida de aseguramiento intramural. A ella les hacen unos estudios psicológicos para saber si ellas están diciendo la verdad, y todo indica que están diciendo la verdad, Fernando. Pero si digamos, si una persona se cierra a decir lo mismo, entonces ¿cuál es la cosa? Porque los expertos, por eso son expertos en eso, en entrevistar personas y saber si alguien está diciendo mentiras o no. Y en este caso, pues parece que están diciendo la verdad ellas. Pues eso lo tomarán ustedes así en ese caso que son ellas, porque hoy en día lo de la mujer es lo que vale. Por ahora, Fernando María Ruiz permanece en un establecimiento carcelario, a la espera de que el proceso en su contra avance.